Buenas, soy Jonathan y vamos a seguir eh, analizando y reflexionando sobre la problemática del aborto. Dijimos en el video anterior que el aborto es el desalojo del ya concebido dentro del útero materno. Dijimos que la ciencia ya sostiene efectivamente que el ya concebido es un nuevo individuo de la especie humana. Y que este nuevo individuo es individuo en tanto que individual porque no es algo propio del padre y tampoco es un órgano de la madre, ni es el cuerpo de la madre. Dijimos que tiene la naturaleza de la especie humana porque su ADN es ADN que tiene la especie humana, que tiene carga genética humana. Dijimos también que la filosofía sostiene que ese nuevo individuo de la especie humana es una persona humana. Y es persona humana porque es una sustancia que tiene relativa autonomía con respecto a la madre. Digo relativa porque el dinamismo interno de su sangre y la construcción de sus órganos se gesta, si bien en el seno de la madre, tiene un dinamismo propio. Por eso recalco lo de relativa autonomía. Esta sustancia individual de naturaleza racional es propia de la especie humana, es propia de la naturaleza humana. Dijimos también que el ser humano no es persona porque piensa, sino que piensa porque es persona humana. El acto de pensar responde, sigue, es consecuencia de la naturaleza humana, ¿sí? Así como el peral no es peral porque da peras, sino que da peras porque es peral. Siempre el acto depende de la naturaleza. En este caso, el acto de pensar depende de la naturaleza humana. Vamos a lo legal. En el principio de jerarquía normativa se registra en el artículo 31 de la Constitución Nacional, se reserva a la Constitución y a los tratados internacionales el máximo rango en la jerarquía normativa. Continúan las leyes ordinarias, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal. Las leyes abortistas apuntan a reformar el Código Penal. No obstante, no apuntaron a reformar los principios constitucionales, la Constitución. No podrían hacerlo porque para hacerlo requieren mayorías muy grandes y una asamblea constituyente. Ellos quieren cambiar solo el Código Penal. Si ellos introducen la despenalización del aborto, que no es la interrupción voluntaria del embarazo, sino que es la eliminación voluntaria del embarazo, vamos a caer en un nuevo problema, que es el problema de la lógica normativa, en este caso de la incoherencia normativa, porque vamos a tener a la ley magna, que es la Constitución, sosteniendo el derecho a la vida, y vamos a tener a una ley ordinaria como el Código Penal despenalizando el aborto. Ahí hay una incoherencia. ¿Qué plantea la lógica el principio de la lógica normativa? Que no pueden ser válidas dos normativas contradictorias sobre la misma conducta. Si hay dos normativas contradictorias, es decir, una que sostiene que hay vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y otra que despenaliza el aborto, siempre tiene preeminencia la de mayor jerarquía, que es en este caso la Constitución Nacional. Por tanto, la ley ordinaria que despenaliza el aborto queda derogada tácitamente. En el mismo momento en el que una ley inferior a la ley magna contradice a sus principios, queda derogada tácitamente. Por eso es inconstitucional. La Argentina en 1994 ha incorporado ciertos tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, Convención sobre la no discriminación a las mujeres,
Y es en este último tratado donde los progresistas intentan ver la legitimidad del aborto, lo cual es inválido, porque en ninguno de esos artículos de ese tratado se sostiene el aborto, y la Argentina no hizo ninguna reserva interpretando esos textos de esa manera. Es incorrecto decir eso. Lo que sí hizo la Argentina es una reserva con el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Derechos Humanos, donde hace una reserva interpretando que la Argentina entiende ese artículo y ese tratado de esta manera. Dice, el ser humano es persona desde la concepción hasta la muerte natural. En esa reserva, ciertos países justamente se otorgan el derecho de tomar una posición con respecto a esa temática diferenciada, porque no todos los países estaban de acuerdo con la despenalización del aborto. En este caso, la Argentina es uno de ellos. Entonces, en el artículo 75-22, inciso 22 de la Constitución, la Argentina se suma a la defensa de la vida. Y en el artículo 75, inciso 23, manda a que el Parlamento dicte una ley de protección integral al ya concebido y a la madre gestante. Quiere decir que también hay una preocupación por las dos vidas en la Constitución del 94, donde se busca que se genere una ley de protección a la embarazada y al ya concebido, ¿no es cierto? Ahí está el esbozo del principio de salvemos a las dos vidas. Entonces, repasamos. Una ley ordinaria no puede negar un principio constitucional porque queda derogada tácitamente, y el principio de lógica normativa sostiene que no pueden ser válidas dos normativas contradictorias sobre la misma conducta, y de implementarse una ley ordinaria que viola un principio constitucional queda derogada tácitamente. La ciencia sostiene que el ya concebido es un nuevo individuo de la especie humana, la filosofía le llama a ese ser una persona humana, y el derecho retoma ese principio y dice la persona humana tiene derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.